Compañeros, bienvenidos y pues ya iniciamos con este importantísimo tema que tenemos pautado para el día de hoy. Técnica para disolver el yo, los detalles. El objetivo de esta conferencia es que aprendamos esta técnica para disolver el yo. Recuerden que cuando hablamos del yo estamos hablando de los defectos psicológicos, las formas equivocadas de ser, estamos hablando de pues el ego, los agregados psíquicos. Comúnmente pues lo conocemos como el ego, ¿no? Es el nombre pues más comercial y más contemporáneo. Y pues de esta forma también vamos nosotros a lograr lo que es la castidad científica y a equilibrar nuestros centros, ¿sí? Porque pues vamos a estar descubriendo esos detallitos que se nos manifiestan a nosotros en el transcurso del día, esos detallitos que corresponden o pertenecen a esos defectos psicológicos o que lo componen, dando esto como resultado que logremos esa castidad tan necesaria para que iniciemos y avancemos en este proceso de creación interior, ¿sí? Este tema esotéricamente se titula la muerte. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a estar hablando de muerte psicológica, vamos a estar hablando de lo que es la muerte en marcha, ¿no? Ese proceso en el cual nosotros desarrollamos lo que es ese segundo factor para la revolución de la conciencia de instante en instante, de momento a momento, para eliminar pues todos aquellos detallitos de esos defectos psicológicos que se quieran manifestar durante el día a través de cualquiera de nuestros centros o de nuestros cerebros. Pero también se le titula la muerte porque una persona cuando comienza a desintegrar sus defectos psicológicos comienza a salirse de ese círculo donde está metida toda la humanidad y pues todos aquellos comienzan a percibirlo como un muerto, porque ya la persona no reacciona, no actúa de la misma forma que lo hacía anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que anteriormente solía salir con sus amigos a consumir alcohol, a consumir drogas y pues está empleando lo que es la muerte psicológica, esta persona pues va eliminando todos esos detalles relacionados con lo que es ese defecto del alcohol, ¿sí? Cuando pues ya lo vengan a invitar, incluso hasta lo quieran presionar para que la persona vaya y tome y salga de fiesta, pues la persona ya pues comprende el valor de su energía, comprende pues ya el daño que eso le genera, muere a todos esos deseos que se puedan manifestar en ese momento, ¿no? Que lo quieran impulsar a salir, a irse de fiesta, pues ya la persona no está actuando, no está reaccionando como lo hacía antes, ¿no? Y todo aquel entonces que lo ve dice, oye, pero esta persona pues que es un muerto. Esta persona pues ya es hasta un fanático, ¿no? Religioso de esa religión que anda por allí. Y pues así en muchas otras situaciones. Hay muchas cosas que a nosotros nos sacan de nuestras casillas. Una persona que venga y nos ofenda, ¿sí? Que nos diga o haga algo que no nos guste anteriormente, cómo reaccionaba uno. Pero ya como estamos muriendo a todo aquello que se quiera manifestar de instante en instante, pues ya uno no reacciona de la misma manera. Ya uno ni siquiera pues se inmuta frente a aquellas provocaciones que puedan venir pues de esos terceros, ya uno no se identifica, ¿sí? Entonces ahí es donde la persona pues va viendo a uno como un muerto. Bien, algo que pues nosotros tenemos que saber y recordar, mejor dicho, porque lo vemos desde la conferencia número 1. Nosotros pues estamos divididos en tres partes. Tenemos este cuerpo físico, que es el vehículo de manifestación en esta tercera dimensión. Sabemos la importancia de este cuerpo físico y es que es un condensador de energía. A partir pues de aquí, de esta tercera dimensión y con este cuerpo físico, pues vamos a hacer este trabajo de revolucionarnos, vamos a hacer pues ese trabajo de darle ese sabio uso a nuestra energía creadora sexual pues para crearnos a nosotros mismos, para crear pues esos diferentes cuerpos existenciales del ser que son los que nos permiten tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros tenemos, digámosle así, una esencia que está dividida en dos partes. Hay un 97% de ella que pues
está atrapada por los defectos psicológicos. Esa también pues viene siendo nuestra alma, ¿sí? Y pues hay un 3% que no se deja atrapar por los defectos psicológicos y allí encontramos esas partes principales pues de nuestro ser. ¿Sí? A esta chispa pues se le llama alma, también se le llama budata, también se le llama conciencia, ¿no? Pero tenemos que saber que el 97% de esta está atrapada por los defectos psicológicos, por nuestras formas equivocadas de ser, por nuestros yoes o por nuestro ego. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de liberación de esa esencia, de cada una de esas esencias, ¿sí? Porque pues esa esencia está fraccionada entre esas millonadas de formas equivocadas de ser. Cada detallito, cada defecto tiene atrapada esencia dentro de sí, que es pues también energía. Y pues hay que hacer un trabajo con la muerte psicológica para nosotros ir liberando esa energía, ir liberando todas esas esencias. Luego, cuando nosotros liberamos esas esencias, las fundimos a través de lo que es la práctica del suprasexo. Y es así como ese 3% de conciencia que pues uno tiene libre, que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos, se va volviendo en un 5, en un 10, en un 20, en un 40, en un 60, en un 80, hasta tanto logramos liberar y despertar el 100% de nuestra conciencia. Y ahí somos 100% pues seres conscientes, pero pues hay un trabajo que hacer, tal cual como ustedes ven en esta imagen, ¿no? Actualmente nosotros somos 97% ego o defectos psicológicos y pues cada una de esas chispitas de luz está allí atrapada por ese defecto que viene siendo pues una especie de cascarón y ese defecto la condiciona. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, la ira. Una persona cuando tiene ira, pues es una persona muy fuerte, ¿no? Es una persona que incluso, pues, podría levantar hasta un carro. Uno con esa ira. Uno con esa ira golpea a una persona y pues hasta la podría matar, ¿sí? Hay mucha fuerza en la ira. Esto quiere decir que, pues, la ira está condicionando esa energía, esa fuerza, ¿sí? Que está, pues, allí dentro. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo de liberación, pues ya esa esencia libre pues se convierte en conciencia y es la conciencia entonces la que puede utilizar esa fuerza, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que pues allí en esos defectos están atrapadas las virtudes, están atrapadas las facultades y también están atrapadas pues los poderes, ¿sí? Y pues están condicionadas por esos yoes o esos defectos psicológicos. Dentro de ese 3% que es libre, que no es atrapable por los defectos psicológicos, pues hay una parte que se le conoce como la Madre Divina. Así como cada uno de nosotros tiene su ser particular, esa parte de Dios allí dentro de nosotros, esa parte divinal, y recordemos que pues el ser tiene múltiples partes, es una unidad sí, tiene múltiples partes que ejercen diferentes funciones, pues encontramos allí esa parte que viene siendo la Madre Divina, que pues es la que representa el amor. Esta parte pues es la que se encarga también de desintegrar a los defectos psicológicos una vez nosotros los hayamos observado y los hayamos comprendido. Eso es algo también muy importante, porque muchas veces uno pide muerte de forma mecánica, ¿no? Sin observar al yo, sin evidenciar el yo, dónde se está manifestando, cómo se está pues manifestando, ¿no? Entonces ahí no hay una correcta autoobservación, tampoco pues hay una comprensión y si no se dan, no se da este proceso, antes de, pues entonces la madre no actúa, ¿no? Uno puede estar pidiendo muerte, pero como no hay autoobservación y no hay comprensión, pues no se está dando lo que es ese proceso de muerte. Aquí también, pues nosotros podemos ver eso que hemos mencionado anteriormente, cómo es nuestro ser el que hace.
¿sí? Nosotros ponemos la voluntad. En este caso, nosotros pues somos esa parte del ser, ¿no? Que pone la voluntad, en este caso, para autoobservarnos, para comprender, ¿no? Si eso que se está manifestando es un defecto, y hacemos esa petición luego de haber comprendido a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto, esto que se me manifestó aquí, que se me manifestó allí. Entonces ahí pues es nuestra madre, que es nuestra misma energía, parte de nuestro ser, la que actúa desintegrando ese agregado psicológico o ese detalle que nosotros pues hayamos observado. Y pues vuelvo y les repito, así como cada uno tiene su ser, pues como parte del ser está la madre divina. Por tanto, cada uno tiene su madre divina particular. Que pues, bueno, hemos visto esta figura de la Madre Divina en muchas culturas y en diferentes tiempos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo estamos hablando de una misma fuerza, ¿sí? Que forma parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos, por ejemplo, retratos de María y vemos allí cómo está pisando la serpiente de 7 cabezas, como estamos viendo en esta imagen, que si vemos en la India la Madre Kali también, y la vemos allí con una lanza que está pues eliminando demonios, la podemos ver en la cultura de China, de Japón y así sucesivamente, ¿no? Estamos allí pues viendo ese aspecto de la madre que es el que elimina a los defectos psicológicos. Bien, vamos entonces ahora a explicar la técnica de los detalles. Aquí pues ustedes pueden observar un árbol. Ustedes observan un árbol y pues van a ver la estructura del árbol. El árbol tiene pues su copa con sus hojas, tiene sus ramas, tiene su tronco, ¿sí? Pero pues el árbol también tiene unas raíces gruesas, y esas raíces gruesas, contrario a lo que uno podría pensar, no son las que alimentan al árbol. No, esas raíces están allí para sostener al árbol. ¿Sí? Para pues enraizarse ahí en la tierra y que pues cuando venga una brisa el árbol no se mueva, no se vaya pues a caer, ¿no? Esa es la función de esas raíces gruesas, sustentar ese árbol. Sin embargo, pues apegadas a esas raíces gruesas hay unas raíces muy pequeñitas, como incluso pues finas, así como hilos, que se extienden por el resto de la tierra, y esas raíces pequeñitas van absorbiendo la savia, los nutrientes que hay allí en la tierra para alimentar a ese árbol. Entonces, lo mismo pasa con nuestro ego. Nuestro ego es un árbol como tal, ¿no? Tiene su tronco, tiene sus raíces, sus ramas, incluso pues tiene sus frutos, ¿no? Que son las repercusiones que nos quedan cuando nosotros dejamos actuar pues a esos defectos psicológicos, que prácticamente siempre pues es el dolor y el sufrimiento. Pero pues así es nuestro árbol, ¿no? Es nuestro ego, perdón. Nuestro ego tiene unas raíces grandes que son pues las raíces que lo sustentan, y entonces allí pues vamos a encontrar a esos defectos que vienen siendo como la cabeza de las legiones. Cuando hablamos de legiones estamos hablando de millonadas, ¿no? En este caso millonadas de detalles. Esas cabezas vienen siendo la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, ¿sí? Esas son las raíces grandes. Pero, pues apegado pues, sí, apegada a esas raíces grandes, hay unas raíces pequeñas que vienen siendo unos pequeños detallitos que son los que en realidad vienen alimentando al ego, vienen alimentando pues a todo aquello inhumano en nosotros, ¿no? Esas formas equivocadas de ser. Y esos detallitos, pues a nosotros se nos pasan desapercibidos, porque son cosas que forman parte de lo que es nuestra personalidad, son cosas que nosotros hacemos en el día a día y ya nos parecen muy normales, incluso pues muy comunes. Son detallitos buenos, detallitos así como que muy sutiles. Incluso vamos a encontrar detallitos o yoes que se camuflan como conciencia, y por eso pues uno no se da cuenta que pues esos detallitos son los que precisamente alimentan a ese ego más grande, ¿sí? Y que por eso pues no avanzamos en el proceso de la muerte psicológica. Todos los defectos
pues están compuestos por eso, por detalles. ¿Sí? Es por eso, como les decía en un principio, que nosotros podemos decir, bueno, no, Madre Divina, frente a una situación, Madre mía, elimíname esta ira. Y la ira no se va. Y uno luego dice, Dios mío, pero la muerte no funciona porque yo le pido muerte y le pido muerte a esta ira y la ira no se va. Pero esa ira, digamos que, porque sabemos que la ira es una cabeza de legión, pero vamos a tomar, por ejemplo, la ira con los hijos. Esa ira con los hijos o con la pareja, pues tiene muchos detallitos que nosotros tenemos que descubrir, evidenciar con lo que es la autoobservación y comprender cada uno de esos detallitos, ¿sí? Cada uno de esos detallitos. Entonces, uno, pues, quitando cada uno de esos detallitos, pues le va quitando esa fuente de alimentación a esa ira, a ese defecto psicológico, y es así como el árbol se va secando, como el árbol se va desnutriendo, como el árbol se va muriendo de hambre, ¿sí? Entonces eso pues es algo que uno tiene que reflexionar para realmente poder avanzar en torno a lo que viene siendo la muerte psicológica. En el día son muchísimos, son miles y miles y miles los detalles que a uno se le manifiestan. Y porque, por eso, porque por falta de autoobservación, porque nos parecen cosas muy comunes, porque incluso nos parecen cosas buenas, son cosas sutiles, a veces cosas conscientes, uno no se da cuenta que está alimentando al ego. Y si uno alimenta al ego, pues obviamente este no se va a morir. Uno dice, no, es que yo quiero trabajar la lujuria, quiero eliminar a esos yoes fornicarios, ¿no? Que me llevan constantemente a estar expulsando mi energía creadora sexual, quiero alcanzar la castidad. Pero ¿cómo o con qué detallitos alimenta uno a ese yo fornicario durante el día? Uno va por la calle, por ejemplo, recibe una impresión visible, ¿no? Ve a alguien que a uno le gusta y uno no pide muerte a lo que uno siente en ese momento y con eso alimenta a uno a ese yo fornicario, ¿sí? O uno está, por ejemplo, viendo su teléfono y pasa una foto ahí, hay una persona vestida o haciendo un gesto sugestivo, ¿m? Y uno ni siquiera se da cuenta cómo ese centro sexual se le activó y esos son detallitos. Uno estaba viendo ahí su teléfono y pasó esa foto ahí y la miró en fracciones de segundos, no se percató de todo lo que eso le movió y ahí está entonces uno alimentando ese yo fornicario. Y no necesariamente tuvo uno que ir a fornicar con la pareja. No, ahí pues se manifestó ese detallito y así sucesivamente. Entonces, todos los defectos psicológicos están compuestos de detalles. Aquí pues nosotros veíamos el ejemplo del ego y pues esas 7 raíces enormes que tiene, que vienen siendo pues esos pecados capitales o esas cabezas de legión, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros tomamos un defecto, pues en sí un defecto pues es un árbol, ¿no? Y tiene igualmente sus raíces. Por ejemplo, veíamos el ego, veíamos esas 7 raíces que son pues las 7 cabezas de legiones. Pero tomemos la codicia, como vemos acá. La codicia es un árbol y la codicia también tiene esas raíces que lo sustentan, ¿m? Que son defectos grandes que sustentan ese árbol de la codicia. Y también pues va a tener sus detallitos que son lo que alimentan la codicia. Por ejemplo, dentro de esas raíces grandes de la codicia encontramos que es el yo tacaño, encontramos el yo derrochador, vamos a encontrar el yo ambicioso, vamos a encontrar el yo acaparador, vamos a encontrar el yo ladrón. Todos esos son detalles enormes de la codicia, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver pues las raicitas que están sujetas a lo que es el detalle del derroche, ¿sí? Una persona derrochadora. Entonces ahí comenzamos a ver que, por ejemplo, uno es derrochador y aparece pues un detallito bueno que es el yo colaborador.
Ese yo que dice, no, pero es que yo gasto mi dinero y es porque yo quiero ayudar a otros. Y uno sigue observando y se da cuenta que pues uno es muy ofrecido en torno a ayudar a otros y es porque uno está buscando una aceptación por parte de los demás. ¿Sí? También pues vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de ese gran detalle derrochador, encontramos el yo trabajador. Ese yo trabajador tiene la excusa de que él trabaja porque quiere conseguir dinero para ayudar a los demás e incluso pues hasta para hacer la obra, ¿sí? Entonces ahí vemos pues esos detallitos buenos que al fin y al cabo pues están alimentando un yo. Y si uno los sigue estudiando, pues se va a dar cuenta que pues allí no hay ningún desinterés, que allí realmente pues no se está manifestando, digámosle, como que una verdadera virtud, sino que más bien pues uno está alimentando pues lo que viene siendo ese yo de la codicia. Y al fin y al cabo pues entonces está alimentando también lo que viene siendo pues el ego y así sucesivamente. Vemos esa gran raíz que es el yo ladrón. ¿Sí? Entonces, que pues esto a las personas como que le choca mucho, ¿no? Uno va por la calle y ve esa monedita, entonces ahí uno se baja y toma la monedita. Eso es un detallito que alimenta ese yo ladrón. Y hay cientos de justificaciones. Personas que van a decir, no, eso me lo puso Dios ahí porque yo necesitaba esa moneda. Otros van a decir, no, pero es que si yo no lo tomo, otra persona lo va a tomar. Otro va a decir, no, pero es que eso no es nada, una monedita de, pues, eso no hace a uno un ladrón, eso no tiene pues tanto valor, ¿sí? Pero eso es un detallito que alimenta pues a ese yo ladrón. Uno alimenta a ese yo ladrón hasta con el pensamiento, porque uno va por la calle y uno ve algo que no es de uno y ya uno lo quisiera para sí. ¿Sí? Y uno incluso hasta se imagina que lo toma, pero no lo toma porque quizás lo ven y entonces pues ahí tiene un problema. Y así sucesivamente, ¿sí? Así se van manifestando esos detallitos que uno pues ni siquiera percibe que son detalles del yo o de esos defectos psicológicos. Por eso tenemos que estar nosotros constantemente en autoobservación y enjuiciándonos a nosotros mismos, a todo aquello que se quiera manifestar de instante en instante para que podamos comprender si es un ego, si es un detalle de un ego, de un defecto psicológico, lo que se quiere manifestar o si es parte de la conciencia. Y ya sabemos que, pues cuando tenemos esa comprensión de que es un ego, pues Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y así sucesivamente. Con todo lo demás. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese defecto de la envidia, ¿no? Que es otra de las cabezas de región. Si vamos a estudiar esa envidia por separado, pues es un árbol. Y también, pues tiene ahí esas grandes raíces, ¿no? Que lo alimentan. Vamos a ver, por ejemplo, una raíz de la envidia viene siendo la admiración. ¿Sí? Y uno, por ejemplo, ahí en esos detallitos de la admiración, pues uno quisiera ser como fulano de tal, por ejemplo. Quisiera tener lo que tiene entonces fulanito de tal. Y trabaja uno para conseguir lo que tiene pues esa persona. Incluso ahí viene pues el detallito del halago. Ay, pero qué bonita tú. Ay, pero qué bonito lo que tú tienes. Y detrás de todo eso pues es la envidia, son detallitos de la envidia. Y ahí es donde está el truco, que todo eso puede parecer bueno, puede parecer como que sí, efectivamente hay que reconocer lo bueno que tiene el otro, que conscientemente sí, hay que pues reconocer, ¿no? Lo bueno de los demás. Pero pues hay que observar realmente qué es lo que nos está motivando incluso pues ese halago, ese deseo de hacer. A veces uno pues quiere hacer tal o cual cosa y no hay una motivación desinteresada ahí detrás, sino es porque otra persona lo está haciendo o porque yo quiero obtener lo que la otra persona tiene. Y durante el día pues así, todo lo que a nosotros se nos manifieste, recordemos que somos 97% de efectos psicológicos. Todo lo que a uno se le manifieste, pues hay que observarlo para enjuiciarlo, para que pues lleguemos a la sabiduría o a la comprensión de que si es un ego o no. Todos los pensamientos que uno tiene al día 70, 80, 90 mil pensamientos.
Y cada uno de ellos son detallitos de algún yo, de algún defecto psicológico que se le está manifestando a uno allí, ¿sí? Entonces, a ver, uno, no sé, está fregando los trastes y viene y uno se acuerda de algo que una persona le dijo que no le gustó. Y entonces uno como que se enoja y se molesta y arma toda una discusión en la cabeza, una charla psicológica que está alimentando uno allí con esos detallitos. Está alimentando la ira, también está alimentando pues el orgullo. Porque esa persona me habló mal, no me puede hablar así. Y comienzo a sentir ira otra vez. Ah, que estoy viendo la televisión y pasan por ahí pues una novela y pasan una escena, por ejemplo, lujuriosa y me identifico. Y a través de eso que estoy pues alimentando yo, estoy alimentando pues lo que viene siendo la lujuria. Y así sucesivamente con todos esos detalles, pues estamos nosotros alimentando ese gran árbol que es nuestro ego. Y en parte, pues, si uno reflexiona, se da cuenta que por eso no avanzamos en torno a la muerte de los defectos psicológicos. Cualquier defecto psicológico puede ser eliminado. Cualquiera, cualquiera, por más grande que sea, porque a veces uno ve un defecto que pues como que lo domina uno y uno dice, no, yo no puedo con este defecto, yo no puedo, yo no tengo la fuerza, es más grande que yo, ¿sí? Pero esos defectos enormes, grandes, ¿no? Que uno los ve y piensa que no puede con ellos, están compuestos de detalles, de millonadas de detalles. Y si nosotros vamos por esos detallitos, pues allí le vamos quitando fuerza y energía a ese defecto psicológico. Incluso en el astral uno puede ver como un defecto al principio pues está enorme, más grande que uno, pero ya luego va disminuyendo hasta tanto llega un punto donde está de nuestro tamaño, ¿no? Y ya luego pues lo ve uno cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces el trabajo que hay que hacer es ¿no? Aplicar pues ese proceso de durante el día estar muriendo en marcha para estar eliminando esos detalles que se quieran manifestar y claro, ya sabemos que esto se complementa con lo que es pues la meditación reflexiva, porque ciertamente uno como tiene esa autoobservación muy atrofiada, pues a uno se le pasan muchas cosas. Uno no puede ver con claridad los detalles, los defectos que se manifiestan durante el día, uno se identifica, pero ya luego con la meditación reflexiva uno trae a esa meditación cualquier circunstancia, escena, ¿no? Que se haya presentado y entonces ahí uno sin identificarse pues puede descubrir esos detallitos que se manifestaron. Entonces ahí se complementan lo que es la muerte en marcha y lo que es la meditación reflexiva, ¿sí? Bien, recordemos que este trabajo de muerte psicológica comienza con la autoobservación. Recordemos que la autoobservación es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior y lo que allí se procesa, ¿no? Entonces allí se procesan nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Siempre tenemos nosotros que estar en vigilia en esa autoobservación de los tres cerebros que tenemos, que es el cerebro motor instintivo sexual, el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Y esto comprende también lo que son nuestros 5 centros inferiores, ¿no? Todo defecto psicológico se manifiesta a través del centro sexual, generándonos esas sensaciones, esa activación de lo que es el centro sexual. Se manifiestan a través del instinto, generándonos pues atracción o rechazo y esos deseos, ¿no? Hacia ciertas cosas, se manifiestan a través de lo que es la emoción, haciéndonos sentir emociones negativas, que si la ira, que si la preocupación, que si la ansiedad, que si la tristeza, que si la excitación, porque recordemos que también pues está la felicidad del yo, se manifiestan pues a través de nuestra mente, de nuestro centro intelectual inferior, toda clase de pensamientos, futurizaciones, fantasías, proyecciones mentales, ¿sí? Y también a través de nuestras obras, aquellas cosas que ya nosotros pasamos a hacer y pasamos a decir o a omitir para complacer a esos defectos psicológicos. Para descubrir eso hay que estar autoobservándose, ¿sí? Entonces allí nos llega un pensamiento. Si yo me estoy autoobservando, puedo observar eso que me llegó a la mente.
No identificarme y meterme en ese pensamiento y esa fantasía e irme con ese pensamiento, creyendo que soy yo la que estoy pensando, sino que me divido ahí entre observador y observado. Observo qué pensamiento fue el que me llegó, qué recuerdo, esa futurización, esa planeación, esa fantasía. Entonces ahí viene ese juicio crítico. ¿Esto que yo estoy pensando es de mi conciencia o es un ego? Cuando uno hace esto con esa intención real, ¿no? De comprender, pues allí el Padre nos da la comprensión de si es la conciencia o es un ego lo que se está manifestando. Esto no es algo que viene de la mente, ¿no? Es algo que viene de nuestro Padre, que recordemos que tiene su asiento en esa glándula pineal, en ese centro intelectual superior, ¿no? Donde está la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando uno comprende que es un ego, Madre Divina, elimíname este yo. Ese pues es el proceso, ¿sí? De esa manera, como les decía, vamos a ir desnutriendo y vamos a ir secando, pues, lo que es el árbol del ego. Vamos a avanzar en torno a lo que es la muerte psicológica con cualquier defecto, por más fuerte, por más grande que éste sea. Y de esa manera vamos nosotros entonces a lograr lo que es la castidad científica. Vamos a equilibrar nuestros centros. Aquí, pues, en esta parte es donde nosotros como que más fallamos, ¿sí? Eh, Más adelante pues vamos a estar viendo que incluso todos esos detallitos que se manifiestan pues vienen siendo pruebas y se le conoce así, así como tal, ¿no? Las pruebas de los detalles. Esas circunstancias que para nosotros eran muy normales, muy comunes, ahora vienen siendo pruebas porque este es un camino probatorio, ¿sí? Y si nosotros pues a través de este proceso, implementando lo que es la muerte en marcha, aplicando lo que son los 4 rectos, pues vamos eliminando todos esos detallitos, vamos pasando esas pruebas, efectivamente pues vamos a equilibrar los centros y pues va a llegar ese momento donde pues se da lo que es la prendida del fuego. Y cuando se da esa prendida del fuego, pues iniciamos nosotros el proceso de creación. Esto pues siempre lo mencionamos y es porque es muy importante. Nosotros podemos estar por años en este conocimiento, años, y ni siquiera hemos prendido el fuego, ni siquiera hemos iniciado el proceso de creación y podemos pensar que sí. Pero esto ¿por qué ocurre? Porque no ponemos esa seriedad a lo que es la muerte psicológica, a lo que es esa muerte en marcha de instante en instante, a lo que es equilibrar nuestros centros, a lo que es aplicar el recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar. Hay que saber que pues la base de este trabajo es la castidad y la castidad es el sabio uso de la energía. Por tanto, la base de este trabajo es la energía. Todo lo que vamos a crear lo vamos a crear con energía. Pero si no tenemos energía porque se le estamos dando a los defectos psicológicos y la estamos expulsando fuera de nuestro cuerpo a través de la eyaculación y del orgasmo, pues podemos tener este conocimiento, podemos volvernos instructores y creemos que somos los mega avanzados y realmente no estamos haciendo nada, estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente, miserablemente, ¿no? Entonces hay que ponerle seriedad a este trabajo, seriedad a este trabajo, ¿sí? Recordemos que, y veíamos esto en la conferencia número 4, ¿no? Hablábamos también allí de los centros, en qué estado se encuentran, cómo equilibrar los centros y pues explicábamos los 4 rectos, el cuaternario, que tiene como centro la autoobservación. Allí yo voy a estar autoobservándome, ¿sí? Para descubrir, para evidenciar los pensamientos, los sentimientos y esos deseos de hablar o de hacer que se manifiesten, ¿sí? Que se manifiestan allí, que se procesan allí en mi mundo interior. Y a través de este proceso de muerte, pues yo voy a estar dejando pasar o dejando actuar aquello que es de la conciencia, más aquello que no es de la conciencia, pues no lo dejo actuar, no lo dejo pasar, porque es un ego que viene a consumirme una energía que yo voy a necesitar para equilibrar mis centros y para crear. ¿Sí? Entonces viene un pensamiento que, por ejemplo, me quiera sacar del instante. Yo estoy haciendo algo, sea en la cocina, sea en el trabajo, puede ser hasta viendo esta conferencia. Y viene un recuerdo de algo que hice ayer, ¿no? O viene una fantasía o una futurización de algo que me gustaría estar haciendo mejor, ¿sí?
o viene y se presenta lo que es la imaginación mecánica y me saca pues a volar por allí en esas proyecciones de mi mente. Si yo estoy en autoobservación, yo puedo evidenciar eso, puedo descubrir eso. Entonces ahí viene el enjuiciamiento. Esto que yo estoy pensando, ¿es de mi conciencia o es un ego que se está manifestando? ¿Sí? Ahí incluso pues nos ayuda el filtro de lo verdadero, lo justo y lo útil. Esto que yo estoy pensando es verdadero, es justo, perdón, es útil. Cualquiera de esas tres que falte, pues es un ego, ¿no? Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. Y el hecho de que pues nos quiera sacar del instante, bueno, pues es un ego, porque la conciencia se manifiesta en el momento presente. Que también pues eso nos ayuda a identificar incluso yoes que se quieran pasar como conciencia, porque uno puede estar haciendo algo, puede estar en el trabajo y pues viene un pensamiento de, ay, ahorita tengo que ver una conferencia, o ay, ayer yo vi en la conferencia tal o cual cosa, y uno se pone a pensar en eso mientras el cuerpo pues está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y uno podría pensar que eso es algo muy consciente porque yo estoy pensando en la conferencia. Pero no, eso nos está sacando del instante, del momento presente, nos está generando distracción. Recuerden que pues la distracción viene por parte de los yoes y que la concentración pues es la conciencia centrada en acción y todos los centros pues tienen que estar trabajando al unísono. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo y vuelvo y me enfoco en aquello que estoy haciendo. Igual con los sentimientos. Hay que estar autoobservándose de momento a momento para pues estar descubriendo los sagrados y los desagrados que se presentan durante el día. O sea, son muchos los sagrados y los desagrados que se presentan durante el día. Es más, ustedes se autoobservan en la emoción ahora y pues hay algún agrado o algún desagrado. Algún agrado por lo que yo esté diciendo o también algún desagrado por lo que yo esté diciendo. ¿Sí? Y ahí pues se está gastando energía emocional. Pero todo, absolutamente todo. Uno está comiendo, si le gusta la comida hay un agrado. Si no le gusta la comida, pues hay un desagrado. ¿Sí? Y al fin y al cabo, pues la comida tiene una utilidad, que es alimentarnos. Pero nosotros buscamos un placer a través de la comida, por ejemplo. Y así sucesivamente, uno se come un dulcito y ahí se fascina uno con ese agrado, ¿no? Y ahí está gastando uno energía emocional. O que viene alguien y le dice a uno algo que no le gustó o escucha a uno alguna noticia pues no favorecedora, algo no salió como uno esperaba. Entonces ahí comienza uno a sentir tristeza, comienza a sentir amargura, comienza a sufrir. ¿Mm? Y así, o por la otra parte del agrado, ¿no? Viene alguien y le cuenta a uno un chisme y ahí pues la felicidad del yo, o ve pasar uno por ahí a la persona que tanto le gusta, ¿no? Y ahí siente pues esas emociones de ese yo enamorado. ¿Mm? Entonces hay que observarse, autoobservarse para descubrir, ¿no? Eso que se quiera manifestar a través de los centros y enjuiciarlo. Esto que yo estoy sintiendo, ¿viene de mi conciencia o es un ego? Entonces, cuando nos llega la comprensión, Madre Divina, elimíname este yo. Lo mismo con pues las obras y también las palabras. Esto que yo quiero hacer es justo, es verdadero, es útil y se da cuenta entonces uno que pues no lo es. Por ejemplo, con el trabajo, ¿no? Allí, por ejemplo, ese yo trabajador que nos impulsa a que pues gastemos allí horas y horas en ese trabajo porque vamos a conseguir más dinerito. Pero no piensa uno, no reflexiona uno de lo que está dando a cambio, que es su valiosa energía, obviamente. Pero allí detrás pues estamos alimentando la codicia. Y puede parecer muy bueno, ¿no? Al ser muy trabajador, es algo que se motiva mucho y se elogia mucho hoy en día en esta sociedad, que es el trabajador, la persona trabajadora. Y pues está al fin y al cabo alimentando uno la codicia, ¿no? Y dando su valiosa energía por unos pesos por unos cuantos pesos de más. El hablar, nosotros todo el día, pues estamos hablando cosas vanas, cosas insustanciales, cosas que no nos benefician. ¿Sí? Digamos que pues en ese acto de hablar gastamos nosotros muchísima energía, hablamos de nuestros problemas, allí estamos con nuestras canciones que se las repetimos a los demás, que si un chisme, que si un chiste, que si una calumnia, que si una crítica. ¿Mm? Y ahí estamos nosotros pues gastando nuestra valiosa energía. Entonces igual utilizamos ese filtro. Esto que yo voy a decir es verdadero, es justo, es útil.
Cualquiera de esas tres que falte, no, es un ego, es un yo. Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto. Si nosotros hacemos eso, pues en muy poco tiempo equilibramos los centros. Cada uno, pues, de los centros va a trabajar con su propia energía. Como no se está derrochando esa energía, no se está agotando la energía de esos centros, pues no van estos centros a saquear el centro sexual. Y es ahí donde nosotros vamos a iniciar nuestro proceso de creación, que cada vez pues vamos a tener que irlo afinando más. ¿Sí? Porque a medida que uno pues va avanzando y va creando los diferentes cuerpos, pues esa energía tiene que ser más pura, tiene que ser más limpia y es en base a eso. Pero lo bueno es que a medida que uno vaya utilizando ese sentido de la autoobservación, pues este se va agudizando, se va desarrollando más, ¿no? Entonces, en principio uno ve 5 detalles, luego ve 10, luego 20, luego 100, luego 500 detalles al día, luego 1000, 2000, 3000 detalles al día. Y de cada uno de esos detallitos, pues está siendo liberado energía, conciencia, esencias, ¿no? Que son las que nos van a servir de materia prima para hacer pues este proceso de creación, de generar cuerpo físico, cuerpo vital y crear los demás cuerpos, el astral, el mental y el causal. También recordemos que cuando nosotros pues liberamos estas esencias que están atrapadas por esos defectos psicológicos, pues estamos liberando luz y fuego, sabiduría y amor. ¿No? De allí pues obviamente va a surgir esa fuerza que pues obviamente nos va a motivar a avanzar en nuestro trabajo interior. ¿Mm? Bien, entonces compañeros, con esto pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Ojalá pues nos hayamos motivado pues a esforzarnos más, a subir la nota, a dar esa octava superior en torno a lo que es pues ese proceso de autoobservación durante el día, de estar implementando lo que es pues la muerte en marcha, ¿no? Incluso tenemos prácticas que nos ayudan en ese proceso, en el proceso de desarrollar pues la autoobservación y de mejorar, ¿no? En torno a lo que es la muerte en marcha, como por ejemplo la práctica que enseñábamos en la conferencia número 21 de concentración y relajación, que es la práctica de velar y de orar. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, pues los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 28, titulada El Cristo Universal e Individual. Muy bonita esa conferencia, es una de mis favoritas, porque allí pues hablamos de, pues en parte, hablamos de la vida del Maestro Jesús, ¿no? Del significado de la gran obra que él vino a hacer, que fue la de mostrarnos a través de ese drama cósmico lo que todo iniciado debe de vivir internamente para lograr lo que es la cristificación tal cual como él lo logró, ¿no? Entonces ahí pues uno va comprendiendo muchísimos simbolismos que pues los hemos visto a través del tiempo, incluso en esas películas, ¿no? Que dan en Semana Santa, pero ya pues viéndolo desde el punto de vista del trabajo esotérico, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos que internamente pues seguir ese camino y pasar por todas esas circunstancias tal cual pues como lo hizo el Maestro Jesús.